Bien, bien, como Dios, vamos a empezar. Mientras tanto voy grabando la reunión para los que no puedan ingresar, la puedan ver más adelante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿No? Y podemos hacer la oración de confianza. Oración de confianza. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto a la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Teme que no caiga, conserva mis bienes que no te saquen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti te ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Ponemos nuestras manos en posición de recibir y decimos confiadamente: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo sobre nosotros y cúbranos, Señor Jesús, cúranos con tu sangre preciosa. Cada uno de nosotros, cada una de nuestros hogares. Cura también las redes sociales, todos estos medios de comunicación que tanto estamos utilizando en este tiempo. Que seas siempre para tu bien, para tu honra, para hacernos mejor personas, mejores cristianos. Espíritu Santo, danos el don de el conocimiento, ilumínanos siempre, para que cada momento de nuestras vidas aprendamos un poco más de ti y más de tu amor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, Nadie como María. bueno, vamos a tener una reunión y vamos a hablar un tema del cual dijimos hace 8 días, ¿sí? Que es acerca de un poco de la Eucaristía, un poco del Santísimo. Entonces, me dicen si ya están viendo las diapositivas que voy a compartir. Bueno, ahí está. Entonces, recordemos que la Eucaristía es la fuente de nuestra vida cristiana, ¿sí? Es la institución de la Eucaristía. Nos dice el Señor Jesús en Mateo 26, lo tengo. Mateo 26. Mientras estaba comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió, dándoselos a sus discípulos, dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, las dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces tenemos que tener en cuenta que la Eucaristía es la fuente, ¿sí? Es la fuente vital de donde nace la vida cristiana. Nosotros somos
cristianos. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Y Cristo, recordemos que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es el sacrificio más grande que Él tuvo. Y de ahí surgió la Eucaristía. En la última cena, Dios nos da esa institución, este sacramento tan importante. Es el alimento para nosotros. Quiero traerles hoy uno de todos los sueños que tuvo Don Bosco. Algunos, si ya saben, Don Bosco es mi santo de devoción, mi santo patrono, uno de mis santos patronos. Y él, en uno de sus últimos sueños, él tuvo muchos sueños, los cuales él escribió un libro acerca de cada uno de estos sueños, ¿sí? Y él veía unos barcos pequeños en ese sueño, y había un océano impresionante. Había un mar que, o sea, no tenía fin, ¿sí? Nunca era de nunca acabar, no había tierra, y había unos barcos pequeños. Esos barcos pequeños estaban a la deriva, cuando salió una nave mucho más grande, ¿sí? Una embarcación más grande que aquellas balsas, que aquellos barcos. Y en ella iba el Santo Papa. Él era el que la iba dirigiendo, ¿sí? Tenía el timón en sus manos. Entonces, el Santo Papa empezó a navegar en su embarcación y todas esas naves pequeñas iban detrás de él. Cuando de repente en el otro lado, en el otro extremo, salieron unas embarcaciones enemigas. Esas embarcaciones empezaron a atacarlas, ¿sí? A tirarle cañones, y algunas empezaron a naufragar. Entonces, el Papa, como por su poder, ¿sí?, de mando, dirigió su barco. Él no podía enfrentarlas por sí solo, ¿sí? Él no tenía las herramientas para lograr vencer a esas naves enemigas. Y lo que él quería es salvar a su gente. Entonces vio por allá al fondo dos columnas, ¿sí? En una estaba la imagen de nuestra Santísima Virgen María, ¿sí? Como lo pueden ver ahí en la imagen. Y en la otra columna, mucho más grande, mucho más robusta, se encontraba una hostia. Estaba ahí Jesús sacramentado. Ahí estaba el Santísimo. Entonces, ¿el qué hizo? No, pues vayamos hacia ellas, ¿sí? No podemos enfrentarnos directamente al enemigo, pero sí podemos ir a nuestra salvación, ¿sí? Entonces, el Papa dirigió su nave y detrás de él empezaron a seguirlo, a seguir todas las personas en las otras naves más pequeñas. Iba ya acercándose cuando de pronto una de las naves enemigas disparó un cañón y logró alcanzar a la nave del Papa, y el Papa fallece. En ese momento, pues todo el mundo estaba desesperado, porque ¿cómo es que el Papa va a morir? ¿Sí? Pero tan pronto muere, tan pronto cae el Santo Papa, surge otro, ¿sí? Otro más joven, y toma nuevamente el timón de la nave más grande. Y se va y se dirige a esas dos columnas, llegan allá y logra engancharse sobre ellas, ¿sí? Se enganchan en unas cadenas gruesas, fuertes, sobre esas dos columnas. La tormenta, el clima no le favorecía a ellos. Pensaba haber tormentas, lluvias, vientos, borrascas, y antes, por lo contrario, el ambiente le favorecía más a las naves enemigas, ¿sí? Que cada vez parecían que fueran mucho más rápido. Algunas naves se quedaron como que entre las dos, digámoslo así, en medio de la guerra, ¿sí? Ni cogían para donde el Papa, ni tampoco eran aliadas de las naves enemigas. Cuando llegaron las naves enemigas hacia donde ellas estaban, sin importar, arrasaron contra ellas y las hicieron naufragar, las hundieron. Mientras que las otras naves seguían fieles al Papa, ¿sí?
lograron alcanzar la nave del Papa y se engancharon sobre, digámoslo así, la nave papal, el barco del Papa. Se engancharon y tan pronto se engancharon, la tormenta cesó, ¿sí? Las aguas turbulentas quedaron quietas, se calmaron, se tranquilizaron y las naves enemigas desaparecieron. El sueño de Don Bosco, él siempre se lo contaba a sus muchachos, a sus estudiantes. Y él decía, los muchachos le decían, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es el significado del sueño? Entonces Don Bosco les preguntaba a ellos, bueno, díganme ustedes, el mar, el océano, para ustedes, ¿qué es? Entonces uno de ellos decía, pues el océano es el mundo, en el mundo en que nosotros estamos hoy en día, el mundo en que nosotros pisamos, ¿sí? ¿Cómo está el mundo? ¿Será que está calmado? ¿Será que hay aguas mansas? ¿O por lo contrario, hay aguas picadas, ¿sí? El mar está picado, hay tormenta en este mundo, hay oscuridad. Eso es, el mundo en estos momentos está enfrentando un caos, ¿sí? Hay muchas aguas revoltosas, hay muchas tormentas, hay muchos huracanes. ¿Qué pasa? Que hay dos columnas muy importantes para nosotros. La primera columna, la más pequeña, la que está la imagen de la Santísima Virgen María, es la verdadera devoción hacia nuestra madre, hacia nuestra mamá, ¿sí? Esa es la columna, que esa la columna es la que nos va a ayudar, ¿sí? Y la otra columna, la más gruesa, la más imponente, la cual está la hoz, ¿sí? Es la Eucaristía. La Eucaristía es nuestra columna principal, nuestra columna más grande, más fuerte. El barco del Papa, ¿sí? El barco del Papa es la Santa Iglesia Católica, dirigida por un Papa. Y sobre esa sucesión del Papa hay detrás varios sacerdotes, varios obispos, ¿sí? Cada uno de nuestros sacerdotes, cada uno de nuestros párrocos es esa Santa Iglesia Católica, la cual nos quiere salvar, nos quiere guiar hacia esas dos columnas. Un sacerdote siempre nos inspira a ir a Jesús y a María por medio del sacramento de la Eucaristía. Es muy importante la Santa Eucaristía. Entonces, principalmente esas dos columnas y esa nave papal, digámoslo así, son los tres pilares que tienen lazos de amor mariano. ¿Sí? Por eso Don Bosco es uno de los patronos también de la comunidad. Entonces es muy importante recordar esto. Tenemos una verdadera devoción hacia la Virgen María. Tenemos también la Sagrada Eucaristía, el Santísimo. Es verdaderamente muy importante para nosotros. ¿Qué pasa en estos últimos días? ¿Sí? Podemos leer, bueno, Juan, ¿quién tiene ahí la Biblia para que me hagan el favor, me lea Juan 6 del 51 al 60? Ahí en Juan 6, 51, 60, está en Cafarnaún, ¿sí? Y Jesús da un discurso del pan vivo. Entonces, él empieza a hablar, vamos a ver si aquí está. ¿51 al 60? Sí, señora. Sí, señora. ¿Leo? Sí, señora.
dice el discurso eucarístico. Jesús añadió, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron, pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo expuso Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron, esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Palabra del Señor. La cagada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba! Cuando salga de fibra. ¿Oyó? Debe pagar. ¿Quién como Dios? Entonces, en este evangelio, ¿qué nos trae Jesús a conocer? Muchos de los que lo seguían se escandalizaron, ¿sí? Se escandalizaron mucho porque ellos realmente sabían que lo que estaba diciendo Jesús era que comieran de su carne, ¿sí? Cuando Jesús decía que Él era la fuente del agua viva, ellos no se escandalizaron porque dijeron, no, pues ese se va a volver agua. No, porque ellos sabían que era una metáfora. Mientras cuando Jesús dice que van a comer de su cuerpo y van a beber de su sangre, ahí sí se escandalizaron. ¿Por qué? Porque ellos realmente sabían de que ellos iban a comer su verdadero cuerpo. Entonces, tanto así que renunciaron a Jesús, ¿sí? Dejaron de seguirlo. Era una cantidad enorme los que siempre seguían a Jesús. Digámoslo así, la muchedumbre en la cual andaba Jesús era demasiada. Entonces, al escuchar eso que predicó él en Cafarnaúm, muchos de ellos dijeron, no, no es conmigo, me voy para mi casa, ¿sí? No voy a convertirme, digámoslo así, en un caníbal, ¿sí? Y incluso Jesús les preguntó a sus discípulos, bueno, ¿ustedes también están dispuestos a dejarme? Porque si me van a dejar, pues no hay ningún problema, yo sigo con los pocos con los que ando. Entonces Jesús no le importó si se quedara sin pueblo. Él lo que realmente
le importaba era su sacrificio y salvar a la humanidad, ¿sí? Convertirse en el pan, convertirse en el vino. ¿Para qué? Para la salvación de nosotros. Entonces, eso es lo que nos trae el Evangelio y el Evangelio de Juan. Y esto es muy hermoso saber de que Jesús ya sabía lo que le esperaba. Y es muy hermoso que nosotros tengamos esa Santa Eucaristía diaria, ¿sí? Tener un templo en el cual celebrar esta Eucaristía. ¿Qué pasa en estos últimos tiempos? En estos últimos tiempos el demonio quiere acabar con eso. Quiere acabar con el legado que nos dio Dios, con el legado que nos hizo Jesús en el momento que instituyó la Eucaristía. ¿Sí? Hay una realidad muy dura. El demonio quiere atacarnos en todos lados, ¿sí? ¿Y por dónde ataca principalmente? A los jóvenes, ¿sí? Ellos son los primeros que el demonio ataca. Ellos no van a atacar, el demonio no va a atacar a una persona ya de edad, no. Es por nuestros hijos, por los jóvenes. ¿Por qué? Porque los niños y los jóvenes son muy fáciles, digámoslo así, de persuadir, son más vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando a un niño se le dice una cosa por primera vez, el niño ya sabe que eso es verdad. Entonces, por ejemplo, si al niño se le enseñan que el color café no es café, sino que es violeta, el niño siempre va a pensar que este color, digámoslo así, el color de mi camisa, que es café, va a ser un color violeta. Tanto así que le va a llegar a decir otra persona, no, niño, estás equivocado, es el color café. Él lo duda, ¿sí? Pero primero le dice, no, mentiroso, porque a mí me enseñaron que ese color se llama violeta. Entonces así pasa con los niños y con los jóvenes. El demonio quiere destruir y atacar primero a los jóvenes. ¿Qué pasó en una universidad pública de Medellín? En una universidad pública de Medellín, un universitario, digámoslo así, muy blasfemo, fue a algunas iglesias de Medellín y recibió la comunión con la mano, pero no se la comió, sino que la guardó. Con el tiempo hizo una exposición en la universidad. Puso, digámoslo así, en cartelera todas las hostias que él había robado, digámoslo así, que él había saqueado en diferentes iglesias. Entonces le colocaba una hostia y le decía, esta hostia me la robé en tal día en la parroquia, digámoslo así, de San Juan Bosco, esta en la de Pío, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas, como unas 40 hostias, este muchacho se las había robado. Incluso tenía una patena y en ella había estiércol, ¿sí? Había heces humanas. Y también decía en su exposición que así quedaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de él haberlo digerido. Muy triste, muy triste. Sobre todo que la universidad se prestaba para eso, ¿sí? Se prestaba para tratar de una forma tan mala, tan asquerosa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a unos jóvenes valientes, distrajeron el público, incluso al expositor, mientras que otros quitaban las hostias de esa exposición y se las comían, ¿sí? Porque ya eran unas hostias consagradas. Después la universidad sacó un comunicado diciendo que le daba mucha tristeza de aquellos, digámoslo así, jóvenes, es que me olvidó la palabra, aquellos intolerantes intolerantes con el arte, ¿sí?
que le daba mucha tristeza que en la universidad habían jóvenes intolerantes con el arte que no apreciaban lo hermoso de la exposición de ese joven. Entonces, en vez de irse contra ese joven que blasfemó con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se fue en contra de los otros que consumieron esa Santa Eucaristía como lo tenían que haber hecho. Entonces, es muy triste saber que hoy en Colombia hay una alcaldesa que dice que es 50 veces peor ir a misa que lo que pasó el día sin IVA, ¿sí? Esa alcaldesa no va a tener las iglesias abiertas, los templos abiertos, por lo contrario, va a ir en contra de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a veces nosotros mismos lo permitimos. Sabíamos cómo era ese personaje que estaba queriendo ser alcalde, que quería ser de pronto gobernador, que quiere ser diputado. Sabemos cómo son ellos, sabemos si son ateos, sabemos si son hermanos protestantes, sabemos si son católicos, sabemos sus pensamientos, ¿sí? Sabemos cómo es su comportamiento y aún así nosotros no hacemos nada. Nosotros no hacemos nada y lo permitimos, ¿sí? Nosotros no nos movemos, no somos incapaces de hacer una revuelta como ellos lo hacen, ¿sí? ¿Cómo hacen las protestas, las marchas LGTBI? ¿Sí? ¿Cómo salen? Sin descaro, ¿sí? Las mujeres salen desnudas, completamente desnudas. Y nosotros callados porque a veces cuando tenemos que hablar, no hablamos. Nosotros tenemos que defender lo más sagrado, que es la Eucaristía. Mire esa imagen, ¿sí? Mire esa imagen de ese sacerdote. Ese sacerdote en ese momento, ¿sí? Estaba dando su primera misa. Es un sacerdote de los heraldos del Evangelio. Qué hermoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que un sacerdote no puede vivir sin realizar la Eucaristía. Un sacerdote sin hacer la Eucaristía, sin la Eucaristía, no es sacerdote. Estamos viendo templos totalmente vacíos. Estamos viendo que a pesar de que han ya habilitado los templos para realizar la Eucaristía, no vamos. Entonces, mucho cuidado, hijos de consagración. ¿Por qué? Porque un consagrado tiene que vivir en Eucaristía. Perdónenme que les hablen así, de esta forma, pero la Eucaristía es lo más sagrado. Somos promotores número 1 de la Eucaristía. Debemos defenderla, debemos amarla, debemos asistir a los templos y tenemos esa dicha de tener un templo abierto. Qué alegría, qué bendición tan grande. Ayudémosle a nuestros sacerdotes. ¿Para qué? Para que ellos se sientan con ese amor, con ese fervor de este joven que aparece en la imagen, de seguir auspiciando la Eucaristía. Se sientan respaldados por nosotros. Porque ¿qué se sentirá un sacerdote en el cual no le asista gente? ¿Sí? Lo más bonito, el poder más grande que tiene un sacerdote son dos cosas muy importantes, que es la confesión, ¿sí? El sacramento de la reconciliación. Nadie puede hacer eso sino un sacerdote. Y también la Eucaristía, ¿sí? Ellos son el instrumento, esas manos son muy santas. Las manos de un sacerdote es muy santo, no por lo que él viva, ¿sí?, en su vida diaria, no, es porque ellos tienen el don, ¿sí?, de consagrar una hostia, de convertirla en el pan, en el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Y muchachos, si nosotros realmente no creemos que ahí está Jesús, no somos cristianos. No somos ni seremos cristianos, porque lo que uno tiene que tener en cuenta, que nos atacan mucho, nos viven atacando, que eso es un pedazo de harina, un pedazo de pan, pero es todo menos Jesús. No, realmente es Jesucristo, cuerpo y sangre, ¿sí? La partícula de la ósea, toda la ósea es el cuerpo y sangre. Si en caso tal la ósea se divide en varias partes, ahí está Jesús en cuerpo entero, cuerpo y sangre entero, todo su cuerpo, toda su sangre está así sea en un cuarto de esa ósea. Esa imagen que se ve ahí en las diapositivas es una imagen en la cual un sacerdote dejó caer la hostia. Eso fue en 1965 en una parroquia italiana. Esa parroquia se llamaba Nuestra Señora de la Consolación. En la misa estaban celebrándola, todavía en esa época todavía se celebraba en latín. En Filadelfia, ¿no? En Filadelfia. Y llegó el momento de la comunión. El sacerdote dejó caer accidentalmente la hostia, esa hostia consagrada. Entonces, ¿qué pasa? El chorro de sangre vino ahí. Si podemos mirar un poco mejor la imagen, acá todavía aparece una partícula de la hostia. Entonces, ¿qué hizo el padre? Paró, detuvo de una vez, digamos así, la fila de la comunión, fue y le dijo, y fue y cogió el trapo del purificador, es el trapito blanco en el cual ellos limpian la copa, y la recogió con eso, ¿sí? Recogió todos los restos con eso. Si nosotros vemos caer unos billetes al suelo y vamos y corremos a recogerlo, ¿sí? Nos faltan pies y manos por ir a recoger un billete. ¿Por qué cuando se cae una partícula al suelo no hacemos lo mismo? Es por eso que hay que tener mucho cuidado con recibir la hostia en las manos. Lazos de Amor Mariano no está en contra de eso, pero tampoco, digámoslo así, está en su interior que nosotros podamos recibir la comunión en la mano. Si se puede en la boca, mucho mejor. Pero pues si no, con este tema tenemos que obedecer primero pues al obispo y segundo al párroco, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque es que las hostias, a pesar de que ya las han ido mejorando, ¿sí? En su fabricación, ¿sí? Ya son hostias que son, digámoslo así, no son muy comunes de que se desboronen. A veces se cae una sola partícula al suelo y vemos, mire qué es lo que pasa, ¿sí? Estamos dejando caer a Jesús al suelo. ¿Y qué pasa? Que otras personas o uno mismo puede pisar esa partícula, puede pisotearla. Estamos pisando a nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso que, muchachos, tenemos que tener muy en cuenta eso y tenemos que estar prevenidos, ¿sí? Prevenidos de que no desperdiciamos ninguna partícula. Si recibimos el cuerpo de Cristo en la mano, ver, ¿sí? Nuestra palma de la mano, que no haya quedado ninguna partícula, ningún resto de la hostia. Si hay alguna hostia ahí, tratar de tomarla y llevárnosla siempre a la boca. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si se cae al suelo, la partícula puede ir también al drenaje. ¿Y qué pasa en el drenaje? Se puede mezclar con otros desechos, ¿sí? Con desechos humanos. Entonces, tener muy en cuenta eso.
Qué triste ver imágenes de templos Vacío. solos, vacíos, ¿sí? Con un sacerdote que quiera realizar la Eucaristía, pero sin feligreses. ¿Por qué pasa eso? Porque es una comunidad mal formada, ¿sí? No tiene fe en Dios, le falta fe, le falta amor hacia la Eucaristía. Muy triste ver que esta pandemia, el demonio está ganando. Entonces es por eso, muchachos, que les pido mucha colaboración con nuestro sacerdote. No se dejen tentar por el demonio, que la pereza, la soberbia. Claro. Estamos a misa con los niños, con nuestros hijitos. Si podemos ir a misa con los niños, porque pues algunas parroquias están prohibidos no pues los niños, pero si podemos llevarlo mucho mejor, ¿sí? Nosotros queremos ir a misa con los niños, porque la misa es importante para vivirlas todos juntos, ¿sí? Cuando vamos a misa con los niños, a veces caemos, digámoslo así, digámoslo así, en un pensamiento de que, ay, es que si voy con los niños me distraen, ¿no? Entonces, crees que no vives bien tu fe a tope, ¿no? Si yo voy solo, yo vivo mi fe al tope, al máximo, porque no me distraigo. Pero no es así. Cuando uno va con sus hijos, estás entregándoselos a Dios, ¿sí? Pidiendo que en ese momento esa distracción que tenemos con nuestros propios hijos, Él ve con esos ojos amorosos y de padre que es un sacrificio que uno está haciendo. Es muy triste, demasiadamente triste. Ayer el alcalde de Neiva prácticamente prohibió la Eucaristía el domingo. Nosotros en Neiva no podemos asistir a una misa dominical. Entonces, a veces pensamos, no, pero si lo teníamos todo, teníamos la Eucaristía 4 veces al día, todos los días. Qué triste saber que no la supimos aprovechar, que es cuando nosotros perdemos las cosas, vemos el valor tan grande de ellas. ¿Sí? Hay una amiga que dice, una vecina, o sea, sí, una vecina. Ella vivía por un barrio lejos del de nosotros. Y yo le decía, doña Socorro, usted va a misa tan lejos y se va a pie tan tarde de la noche. Ella me decía, a mí no me importa, me decía, y yo iba todos los días, de lunes a domingo. Dijo, no importa, lo importante es que yo vaya a misa y reciba a nuestro Señor. Dijo, porque el día que yo no voy a misa me siento vacía, me decía ella, me siento vacía. Y yo le dije, pues sí, y mi iglesia queda cada 3 cuadras, le dije yo a ella. Y me dijo, ¿cuánto no daría yo por tener una iglesia cerca de mi casa? Me la pasaría allá, decía ella. Digo, pero no, a mí no me importa cuánto tenga que caminar, si es de noche, pero lo importante es que yo voy a recibir a nuestro Señor. Y yo me quedaba como, o sea, así, aterrada. Nosotros con Ronald nos miramos y decía, sí, eso es verdad lo que dice ella. Y uno cuando tiene la iglesia ahí mismo, uno no valora eso, ¿no? Uno no valora eso, uno... Ya después de que uno dice, pero ¿por qué? Ahora sí me cerraron, ¿y ahora qué hago? Que no puedo ir a misa, que... Entonces ahí sí, venimos lamentando. Cuando muchos años yo todavía no existía, habían pocas iglesias en Neiva, incluso la más cercana que tenía mi abuela era la de la catedral, la del centro, y prácticamente eran como unas 30 cuadras, que ella todos los domingos iba con sus 6 hijos, a misa. Entonces vemos lo bonito que es la Santa Eucaristía, ¿sí? El esfuerzo que hace una persona, ¿cierto? Por recibir a nuestro Señor Jesucristo, por estar en la Eucaristía. Hay que esforzarnos más, hijos, no dejarnos tentar del demonio, por asistir a la Santa Misa. Y es que es una alegría para un sacerdote verse un templo lleno, ¿sí?
¿Qué va a sentir? Póngase, o sea, nosotros tenemos que ponernos siempre en el lugar del prójimo. ¿Qué va a sentir un padre, un sacerdote, al saber de que con ánimo, con entusiasmo, se levanta, da gracias al Señor por ese día y quiere dar al Señor? Un sacerdote no hace una misa porque quiera, no, es que porque ay, hoy amanecí con las ganas de hacer misa, o hoy no amanecí con ganas de hacer misa y no hago. No, ellos se levantan es con las ganas de dar al Señor, ¿sí? De dar a la Eucaristía, de dar el Evangelio, ¿sí? Ellos, lo más importante de un sacerdote es auspiciar una misa. Qué bonito es que el sacerdote vea su templo lleno. Pero llegue y da la misa y cuando ve 3, 5, 10 personas nomás, Es muy triste. se siente triste, se siente O sea, desanimado. dígame ustedes, realmente, de todo corazón, ¿ustedes qué sentirían que su trabajo no sea valorado? Que, por ejemplo, ustedes madres de familia, ustedes mujeres que preparan ese almuerzo tan delicioso, ¿sí? Han hecho un almuerzo espectacular para toda su familia, ¿sí? Una sopita bien deliciosa, una carne, su arrocito, ¿sí? Su plato de comida bien exquisito, con tanto amor, y lo sirve a la mesa, Y se lo desprecian, y no hay hijos, que lo valoren. y no hay esposo. La mesa está vacía. Ustedes mujeres, ¿qué sienten? Ustedes esposos, ¿qué sentirían si después de trabajar, después de trabajar por un mes en su empresa, le llega su sueldito, ¿sí? Su salario? ¿Con qué ánimo a veces uno como padre va a comprar un detalle para sus hijos, un detalle para su esposa, una flor, unos juguetes, unos dulces para esa familia que tanto ama? Llega, abre la puerta de su casa y no encuentra a nadie. ¿Ustedes qué sentirían? Hijos, mis niños, mis más pequeños hijos de consagración, si en ese estudio su profesora le ha escrito en su cuaderno: felicitaciones papitos porque ustedes tienen unos hijos espectaculares. Ustedes, esos hijos suyos son muy inteligentes y les pegan una evaluación que has sacado buena nota, un 5, un excelente. Le pegan en ese cuaderno esa evaluación y ustedes muy contentos van a su casa a mostrársela a sus papitos, a sus hermanos, y su mamá no le presta atención. Su papá está en el televisor. Su hermano está en la calle. ¿Ustedes qué sienten? ¿Qué sentirían? Asimismo, les está pasando a nuestros sacerdotes, que tristemente están perdiendo la fe, no por Dios, sino por sus feligreses. Hay que orar mucho por cada uno de nuestros sacerdotes. Y oremos también por nuestra comunidad, por el pueblo de ustedes, por el Juncal, por todas las personas que en estos momentos se están desviando de la iglesia, que en estos momentos se apartan, que en estos momentos prefieren estar en tabernas, en bares, en días sin IVAs, en marchas, que estar donde tienen que estar, que es en el templo, que es en la iglesia, recibiéndolo a lo más sagrado, a lo más precioso, a nuestro Señor, a Jesús Eucaristía. Oremos un momento, pidámosle al Señor un minuto de silencio por cada uno de nuestros sacerdotes que están sufriendo en estos momentos de pensar de qué serán. Acá tenemos
dos sacerdotes ya de edad, el padre Régulo y el padre de Ramiro. Dos sacerdotes que valientemente se levantan siempre a darlo todo. Pero a veces, cuando había misa todos los días, iba poca gente. Que no me gusta el padre tal, el padre otro, porque es muy anciano y no se le entiende. Pero vemos que ellos son los primeros en darlo todo. Ustedes tienen un excelente sacerdote. Denlo todo por ellos. Denle todo por él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijos, les pido mucho compromiso con su parroquia, mucho compromiso con su padre, con su sacerdote. ¿Cuánta gente en otros países no tienen un padre para que les pise una misa, para que le dé sus santos óleos? Muere sin esa bendición, muere sin recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No tengamos miedo, no tengamos miedo de algo terrenal. Sí, hay que cuidarnos, pero para eso son los protocolos, ¿sí? Para eso tenemos digámoslo así, la razón y la inteligencia para saber de que si vamos a Eucaristía tenemos que llevar nuestro tapabocas, tenemos que lavarnos las manos, guardar el distanciamiento, pero que eso no sea excusa para no recibir a nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. ¿Alguien quiere hablar, decir algo?